Agradezco la cordial invitación de los organizadores de este segundo Congreso Internacional de Ingeniería Civil, organizado por esta prestigiosa Universidad Santo Tomás de esta bella ciudad de Tunja, del hermoso país de Colombia. Vengo en representación de las universidades privadas Antenor Orrego, en la cual soy profesor extraordinario, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, la cual soy profesor principal, y de la Universidad de San Martín de Porres, también de la ciudad de Lima, donde también soy profesor principal en la Escuela de Ingeniería Civil. Premio Nacional del Perú en los años 2006, 2007, 2008, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores. El tema de la presente conferencia es Interacción Suelo-Estructura en Edificaciones y mi nombre, Jenner Villarreal Castro. Iniciamos la presente conferencia filosofando un poco. Acá tenemos un mensaje que nos dejó un científico ruso, Klyazhko, quien nos decía que a las personas no los mata el sismo, sino son los edificios que colapsan, como lo que podemos observar en el presente gráfico. Una mala modelación estructural lo que nos va a llevar es al colapso. El colapso genera graves pérdidas materiales y lo peor, las pérdidas humanas. Esto en la filosofía de las normas de diseño sismo resistente de los diferentes países no se permite, es decir, no al colapso. Pueden existir daños, mas no colapso. Acá podemos apreciar de que esta mala estructuración es la que generó este colapso porque los edificios contiguos no han tenido problemas en absoluto en cuanto a lo que es netamente su comportamiento posismo. Vemos acá lo que es el mapa sísmico del Perú. En este mapa sísmico del Perú podemos observar de que la zona de la costa es la zona que tiene mayor cantidad o actividad sísmica. La zona netamente del centro del país es que tiene menor actividad, ¿no? Y la zona netamente del oriente peruano es lógicamente muy baja sismicidad. El Perú está dividido en tres grandes zonas, de alta, mediana y baja sismicidad. Pero hay algunas zonas que son importantes, caso en la parte central, zona cercana a Huancayo, donde existe problemas geológicos. Al mismo tiempo en el oriente, en San Martín, también tenemos problemas netamente de actividad sísmica. Consecuentemente, los mapas de zonificación sísmica tienen que ser actualizados constantemente dependiente de la actividad que se tenga en la zona respectiva. Acá tenemos pues los problemas en cuanto a lo que es netamente la profundidad focal o el foco, ¿no? Comúnmente conocido de esa forma. Cada uno de estos círculos vienen a ser los focos superficiales, que son los más dañinos a las construcciones, donde su profundidad es menor a 60 kilómetros. Cuando es de 60 a 350 estamos hablando de un foco intermedio y mayor a 350 kilómetros un foco profundo. Vemos que la mayoría de sismos intensos en el territorio peruano son de foco superficial. Consecuentemente los daños van a ser muy cuantiosos respecto a las construcciones. También debemos entender y conocer que todo depende de la velocidad de la propagación de las ondas P y las ondas S. Eso vamos a determinar la ubicación donde se ha ocurrido o se ha generado el sismo. Sabemos perfectamente que a la diferencia de llegadas de las ondas P y las ondas S nos permiten determinar el lugar exacto donde ha generado o ha sucedido el sismo. Estas ondas van a depender mucho del medio en el cual van a viajar, es decir, de la característica del terreno, del suelo. Por lo tanto, dependen del coeficiente de Poisson, su densidad y de su módulo de elasticidad. Al mismo tiempo, la tipología del suelo es muy importante. Un suelo flexible es el que amplifica, un suelo rígido es el que atenúa. Caso específico, tenemos que el foco es el lugar exacto donde ha ocurrido. Esta es una falla que tenemos en el Perú, porque estamos sobre dos grandes placas, una placa que es la sudamericana y la otra placa que es la de Nazca. Cuando la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana, lo que genera es lógicamente los sismos.
Al generar los sismos y si el suelo es flexible, vuelvo a repetir, lo que va a hacer es amplificar el movimiento, se va a sentir mucho más intenso. Y cuando el suelo es rígido va a atenuar. En este gráfico podemos observar que en la Molina, que es un suelo flexible, como habíamos visto en el gráfico anterior, llega a una intensidad de 9. Sin embargo, en Surquillo, que es un suelo de mejor calidad, se tiene con 7 de intensidad. Amplifica entonces el suelo flexible. Generalmente en los proyectos nos interesa mucho lo que es la capacidad portante y algunos factores como lo que es netamente la humedad y sales. Mas no nos interesa otros factores importantes que en el efecto de la interacción suelo-estructura son bastante considerable su participación. Llámese el ángulo de fricción interna cuando vamos a hacer pilotes, ¿no? La cohesión, el coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad, el módulo de corte y el coeficiente de balasto. Son muy importantes en la interacción suelo-estructura. Eso implica que el estudio de mecánica de suelos no debe de ser observado o analizado desde una óptica bastante restringida, sino una óptica más amplia. Acá tenemos un efecto de interacción suelo-estructura donde este edificio Sanomilla se inclinó prácticamente producto de la interacción. Al mismo tiempo, la realidad nuestra en el Perú es que nos muestra pues de que siempre existen réplicas posteriores a un sismo intenso. Las réplicas vienen a ser sismos de menor intensidad posterior al sismo principal o el intenso. Por ejemplo, el sismo del 23 de junio del 2001 en Ocoña generó hasta el 25 de junio esa cantidad de réplicas. Al día 27 de junio mayor cantidad de réplicas y al día 10 de julio una alta cantidad de réplicas, lo que implica que las normas deben de tender al análisis y diseño inelástico. Otro problema es lógicamente la licuación de suelos. No se debe de crecer, los geotecnistas nos recomiendan que no debemos de crecer en suelos que tengan problemas de licuación, porque la licuación, una característica de la arena movediza, viene a ser aquella pues donde realmente en los procesos de licuación van a ceder su resistencia con la humedad, es la que hace que disminuya, cede y el edificio lógicamente se asienta y colapsa, no a la construcción en suelos licuables. Para ello debemos de hacer un mapa de microzonificación sísmica y en este mapa de microzonificación sísmica hacer un crecimiento ordenado y sostenible en el tiempo de cada una de las ciudades. Los sismos intensos van a generar este tipo de deformaciones en el terreno, lo que implica que realmente vamos a tener el problema de torsión en planta. Otro de los problemas netamente de estructuración es lo que estamos observando. Esto ocurrió en el sismo de Pisco del año 2007. El Hotel Embassy colapsó producto de una falla que se denomina piso blando. Significa poca resistencia, en este caso en el primer piso donde era tipo porticado, segundo o tercer piso para arriba era un edificio con muros. Por lo tanto, este tipo de estructuración permitió de que una alta concentración de energía se haya ubicado en el primer piso y haya hecho que colapsen las columnas. Pero más allá todavía está la microzonificación sísmica. Podemos observar pues de que en el gráfico superior derecho, donde el Hotel Embassy estaba ubicado así como hospitales en una zona de riesgo alto. Estos estudios de microzonificación sísmica realizados por diversas instituciones lo que nos permiten pues es crecer en forma ordenada y no como lo que se había crecido en esta hermosa ciudad. Otra de las fallas, como podemos ver, es lógicamente del piso blando. Los sismos no solamente son en las zonas
de América del Sur o Sudamérica, sino también tenemos ya problemas sismológicos en la parte de Centroamérica, caso Haití. Colapsó, como podemos apreciar, el palacio mismo de gobierno. Chile, también problemas con diferentes tipos de estructuraciones. El trabajo con profesiones cercanas a la nuestra, la ingeniería civil, donde se tiene que entender también el comportamiento estructural. Hay que incidir en el comportamiento estructural, en la parte netamente de los suelos, parte geológica, de tal manera que hablemos un lenguaje común y no realicemos proyectos ilusionistas como el que estamos observando, donde se ve que una edificación está en la cima de una roca, pensando que la roca tiene una alta resistencia y por lo tanto ante un sismo no se va a fracturar ni va a tener ningún problema, va a disipar esa energía. Lo que no entendemos es de que se tendría que analizar la roca, fallas que puedan existir, etcétera, etcétera. No a los proyectos ilusionistas, sí a los proyectos reales. Acá tenemos otro problema que es netamente el caso de una edificación que es irreal también, ¿no? Se trata, pues, como podemos observar, de una edificación de madera sobre un roble de madera, y en este roble de madera se piensa que los conceptos de inercia van a tener que ver con la flexibilidad y la rigidez del edificio. Por lo tanto, mayor inercia, mayor rigidez, consecuentemente menor desplazamiento lateral. Eso es correcto. Pero lo que no se entiende es de que va a depender también de ese módulo de elasticidad, no solamente de la inercia. Y ese módulo de elasticidad de la madera es bastante bajo en comparación con lo que son materiales netamente de soporte, como el caso del concreto, ¿no? E inclusive este es un proyecto ilusionista, podemos ver la escalera caracol al costado para poder descender. El crecimiento vertical es en todas las ciudades, no solamente Lima, sino en todo el territorio peruano. Ahora pues pensar en que solamente Lima es de los edificios altos, ya en el Perú ha cambiado y creo que en casi todos los países han cambiado ese tipo de pensamiento. Las ciudades se desarrollan, crecen. La explosión netamente poblacional es la que ha generado pues un déficit de vivienda, y edificaciones de altura son las mejores soluciones, pero requieren de un ingeniero mejor preparado. Las principales áreas de investigación sísmica vienen a ser los métodos estadísticos y probabilísticos, donde se analiza los sismos como procesos eventuales y no estacionarios. La interacción suelo-estructura viene a ser un contacto dinámico entre la base, la cimentación y la superestructura, es decir, un trinomio en forma general. En este trinomio podemos observar que los asentamientos son distintos. Esa conceptualización de que los asentamientos son uniformes es inadecuado. En este modelo que se realizó con el Fake Models, un programa ruso de la Sociedad de Ingeniería Geotécnica del norte de la Federación de Rusia, exactamente de San Petersburgo, dirigido y comandado, se podría decir, por el profesor Ulitsky. Shashkin también ha estado ahí. Generaron este tipo de programa que puede hacer modelaciones del terreno, la subestructura y la superestructura. Un programa fantástico, ¿no? También se puede incidir dentro de las investigaciones en las no linealidades. Las no linealidades son geométricas, físicas y constructivas. La no linealidad geométrica viene a ser una relación no lineal entre el desplazamiento y la deformación, caso típico para edificios de gran altura, así como para lo que son puentes de grandes luces. La no linealidad física viene a ser un diagrama no lineal esfuerzo-deformación, como podemos apreciar en el gráfico superior derecho, para el caso específico del concreto a la compresión, ejecutándose en forma iterativa para poder tener una mayor aproximación a la curvatura. Eso lo utilizan los diferentes software con un método iterativo de los pasos, así como para el acero en la parte inferior derecha.
Y la no linealidad constructiva viene a ser una simulación del desgaste de las conexiones en el proceso constructivo. Eso los software también están avanzando. El trabajo en 3D ya es una razón común en cada uno de los proyectos y las múltiples acciones sísmicas, no solamente horizontales sino también vertical, y al mismo tiempo lo que es netamente los efectos rotacionales que se van a producir. Instrumentación es importantísimo para este tipo de registros que se puedan tener con datos realmente serios y confiables. Acá podemos ver los daños que ocurren en una edificación sin y una edificación con aislamiento sísmico. En la edificación sin aislamiento sísmico podemos ver los grandes agrietamientos, y en la edificación con aislamiento sísmico menor desplazamiento, se controlan los desplazamientos, pero al mismo tiempo se va a tener de que realmente se reducen los daños, se reducen las fuerzas de diseño también. Se invierte lógicamente en el sistema de protección que viene a ser el aislador, pero en la vida útil es donde se va a recuperar esa inversión y lógicamente mayor seguridad. Respecto a los desplazamientos, podemos ver que si es empotrado vamos a tener un gran desplazamiento en la parte superior. Si es con base aislada va a reducirse el desplazamiento y el edificio va a sufrir menos daños. Tenemos ya edificaciones construidas a nivel internacional con aislamiento e incluido la amortiguación, como podemos ver. Pues bien, otro de los temas importantes es los disipadores de energía. Este tema mereció un premio nacional en el Perú en el año 2008, donde podemos ver la ubicación de los disipadores por la altura de un edificio de 3 pisos y el balance de energía que se produce ya utilizando el disipador. Con color rojo viene a ser el disipador viscoelástico, ¿no? Hay una redistribución de energía distinta. El disipador va a absorber energía, consecuentemente va a reducir los daños o disminuir los daños. Ya se tiene un proyecto real reforzado en el Perú. Se trata del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En este Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se hizo un estudio para ver el déficit de absorción de energía y lógicamente que se optó por la mejor técnica, que es el uso de los disipadores de energía. En este uso de los disipadores de energía se colocó en una forma tipo chevron, como podemos observar, y es una alternativa muy buena para poder disipar la energía. Ingresamos a la interacción suelo-estructura. Tenemos acá los modelos dinámicos de interacción suelo-estructura, el modelo del péndulo invertido, donde las masas se concentran a nivel de entrepisos. Tiene deficiencias este modelo de péndulo invertido. La primera deficiencia es que no describe la interacción suelo-estructura. La segunda deficiencia es que se concentra toda una rigidez en una sola barra y luego se tiene que redistribuir dependiente de la rigidez de cada elemento en forma proporcional. Al mismo tiempo no te describe el trabajo en 3D y muchas más deficiencias de este modelo de péndulo invertido, que ya en los últimos tiempos ha dejado pues de ser una forma correcta de deducción hasta de las mismas fórmulas. Acá tenemos otro modelo, que es el modelo de Rayana y Monirudrapa de la India, en la cual es una prolongación del modelo del péndulo invertido, conexiones elásticas a nivel de entrepisos. Ya la cimentación tiene una masa, que es la masa M1, la cual puede desplazarse y rotar considerando no solamente el comportamiento elástico, sino también el comportamiento inelástico, la amortiguación propia que se va a generar, porque el suelo amortigua y absorbe energía. Luego continuó Kobori y otros más del Japón, donde se ve las masas a nivel de entrepisos, pero la cimentación fue planteada como si fuese una platea, es decir, se va a desplazar y va a rotar alrededor del eje vertical. Fue un gran aporte. Posteriormente continuó Onen y Thomas de Turquía. Ellos plantearon lo que es masas entrecruzadas colocadas a nivel de extremos o de uniones columnas con vigas. El aporte importante de Onen y Thomas fue de que podemos observar las aceleraciones van variando, por lo tanto
se indicó que deberíamos de incluir el análisis tiempo-historia. Nikolaenko y Nazarov revolucionaron la ingeniería geotécnica sísmica. Al revolucionar esta ingeniería geotécnica sísmica, ellos el planteamiento de ellos fue bastante claro: 6 grados de libertad, y 6 grados de libertad implicaría los 3 movimientos de traslación y las 3 rotaciones. Muy simple, pero excelente este método de modelación. Esto es un modelo análogo a la norma de diseño sismo resistente del Perú. Se trata de diafragmas rígidos a nivel de entrepisos conectados por la vertical. Con la cimentación se llama el giroscopio vertical. La diferencia es que en la cimentación sí se incluyen los movimientos respectivos. Este tema mereció el Premio Nacional en el año 2006, que es la interacción suelo-zapata-superestructura. En este caso se modeló concentrando los coeficientes de rigidez en el centroide de la zapata. Acá tenemos el caso de una columna centrada. Si es excéntrica, se ubica la columna, pero los coeficientes de rigidez siempre en el centroide, y si es esquinada, lo mismo, ¿no? Tenemos coeficientes de traslación que viene a ser en XY, el de compresión que viene a ser el de Z, los coeficientes de rotación alrededor de cada uno de los ejes X, Y, Z, ¿no? Y también se incluyen los parámetros de amortiguación para cada uno de los coeficientes de rigidez. Los modelos que se recomiendan son el modelo de Barca y Sabinov, que es un modelo bastante serio, investigado por muchísimos años, corroborado con ensayos experimentales y que inclusive ha llegado a ser parte normativa en diferentes países. Incluye 5 coeficientes de rigidez, 3 de desplazamiento en XY y en Z y 2 de rotaciones en X y Y. La rotación en Z se restringe. Depende de las características geométricas de la cimentación y al mismo tiempo de las características físico-mecánicas del terreno. Ahí podemos ver que depende de las dimensiones, áreas, presión estática y al mismo tiempo de coeficientes experimentales. El otro modelo que se recomienda es el modelo de la norma rusa, normado ya en la Federación de Rusia desde el año 1987 para cimentaciones con maquinarias, pero que con el tiempo ha ido tomando mayor forma y mayor peso en cuanto a lo que es netamente la adaptación a diferentes tipos de normas internacionales. También es una prolongación del modelo de Barca, depende de las características geométricas de la cimentación, pero ya incluye los 6 grados de libertad, 3 traslaciones y 3 rotaciones. Se determina el coeficiente de compresión elástica, el cual depende de la característica del suelo, su modo de elasticidad, su área, y en función de eso se obtienen los otros coeficientes. Al mismo tiempo incorpora lo que es netamente los parámetros de amortiguación, y en función de estos parámetros de amortiguación relativa podemos determinar las características de la amortiguación del terreno. Ahí están los coeficientes de rigidez, de desplazamientos en cada una de las direcciones, en X, en Y, en Z, como los giros alrededor de X, de Y y de Z. Es una forma ingenieril que el ingeniero estructural lo utiliza, ¿no? La parte geotécnica es lo que habíamos visto con el Fake Models, que es netamente el geotécnico que lo ve de otro ángulo respectivo, ¿no? Se modeló una edificación de 5 pisos. En esta edificación de 5 pisos aporticado se consideró la excentricidad accidental especificada en la norma de diseño sismo resistente del Perú. Se codificó cada uno de los elementos por toda la altura. Ahí está la modelación sin interacción suelo-estructura y la modelación con interacción suelo-estructura. Posterior a ello se analizó y lo que se obtuvo fue lo siguiente. Lo primero es de que lógicamente el efecto de interacción va a permitir el incremento en los periodos de vibración. Si permite el incremento de los periodos de vibración,
también va a incrementar los desplazamientos. Se hizo para 0 grados, 90 grados. Por ejemplo, en 0 grados la dirección Y, vemos que los desplazamientos incrementan y las fuerzas internas de diseño disminuyen. Si disminuyen, implicaría que la modelación es correcta. Eso implicaría de que realmente el control de derivas o control de desplazamientos laterales debe de haber pasado OK. Acá tenemos, en cuanto a lo que es el momento flector, disminuye el efecto de interacción, como ya habíamos indicado, para 0,45-90 grados, y bajo el efecto de la interacción suelo-estructura también podemos ver el lugar donde pueda colapsar el edificio, ¿no? En este caso, aporticado, las columnas, ahí tenemos el esfuerzo de von Mises por la altura. Cuando es con interacción, con Barkan, ya se nota una mayor concentración a nivel de conexiones columna-viga, y para el modelo de Illich, lógicamente que es mayor que la base. Por lo tanto, ahí hay falla, como lo que se observa en este gráfico. Por más que la columna ha sido bastante rígida, ha existido una falla producto de una alta concentración de esfuerzos en dicha zona. Este modelo es netamente incorporando ya los pilotes, también modelado con el FEG Models. Para pilotes se utiliza el cabezal, donde se van a agrupar todos los pilotes y se puede concentrar considerando todas las características geométricas y las características físico-mecánicas del terreno. También podemos concentrarlo en el centroide, infinitamente rígida también lo que es netamente el cabezal, porque lo que nos interesa es la superestructura, ver la respuesta que se va a tener, y se incorporan cada uno de los coeficientes de rigidez, los de traslación y los de rotación. Se ubica la masa en el centroide del cabezal. La masa va a depender del cabezal, así como va a depender del pilote hincado en el terreno y del pilote que quede en el aire. Significa para puentes también se puede aplicar. Los factores de corrección de la flexibilidad del puente, del pilote, todo ello va a incluirse dentro de este modelo. Entonces tenemos las masas ubicadas en el centroide, que vienen a ser las masas de traslación, y asimismo las masas de rotación o momentos de inercia de masa. En este caso también se analiza como si fuese una lámina delgada, ¿no? Para ello incorporamos también la distancia respectiva entre lo que es el centroide del cabezal hasta la base de contacto con el terreno, como también se incorpora lo que es la ubicación de cada uno de los pilotes. Para eso se tienen los radios respectivos en los giros de la estructura. Los coeficientes de rigidez son calculados dependientes, como se indicaba, del número de pilotes, del módulo de elasticidad, de la inercia, de los coeficientes o factores de corrección de flexibilidad, de la ubicación de los mismos, exactamente la altura del cabezal y de tantas otras características físico-mecánicas del terreno. Se calcula la amortiguación relativa. Se modeló un edificio, esto mereció un premio nacional en el Perú en el año 2007. El edificio es de 16 pisos, con un sistema más rígido en la dirección de X y flexible en la dirección de Y. Se hizo con la intención de poder ver cómo era el comportamiento y cómo se podría interpretar los resultados de la interacción sobre estructura. Para ello se tiene ahí la profundidad de los pilotes. Se modeló considerando la excentricidad, coeficientes de rigidez. En estos coeficientes de rigidez ya calculados por los modelos, el edificio modelado sin interacción, el edificio modelado con interacción, y se tiene como resultados que se incrementan también una vez más los periodos de vibración producto de la interacción. Para 0 grados, que significaría la dirección netamente más flexible, podemos observar que lógicamente los desplazamientos se incrementaron, pero las fuerzas internas de diseño en los diafragmas, significa en las placas, se han incrementado, algo ilógico. Entonces, ¿qué nos dice la interacción acá? Nos dice de que si se incrementó las fuerzas de diseño,
debe de existir problemas de flexibilidad. En consecuencia, debemos de rigidizar más el edificio en esa dirección. No debe de haber pasado el control de derivas de entrepisos. Se puede observar también lo que es un balance energético, ya incluyendo la amortiguación del suelo, la amortiguación del centroide, del cabezal que se tiene, lo que nos permite reducir los desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Podemos con la interacción también ver el problema de alabeos en losas. Podemos observar que existe en el modo 3, 4, en el modo 7 también existe problema de alabeo, así como en el modo 8. Acá tenemos otro trabajo que es albañilería confinada versus muro de utilidad para una edificación considerando netamente la interacción suelo-estructura con platea de cimentación. Están las características arquitectónicas del proyecto. Se modeló con el ETAPS. Ahí están los muros de ductilidad limitada, que son muros de 10 centímetros de espesor, muros delgados, todos ellos con malla electrosoldada, una edificación de 5 pisos, ¿no? Y esta alta densidad de muros lo que va a permitir es una disminución en cuanto a lo que es el desplazamiento lateral. Pasa a los controles de deriva, ¿no? Hay nuevas tendencias en las investigaciones en muro de utilidad limitada, que se habla pues de que se tendría que, para sismos intensos, como no hay un comportamiento adecuado en cuanto a lo que es la ductilidad, deberíamos de reducir el valor de R, que es el factor de reducción sísmica, no de 4 sino a 3, reforzar el primer piso con acero corrugado, y los otros siempre con aceros en los extremos, acero corrugados, para que pueda disipar mejor la energía. Se concentraron los coeficientes de rigidez en el centroide. Se diseñó la platea de cimentación. Se hizo una evaluación económica y podemos observar de que en este análisis de muros de ductilidad con lo que es netamente albañilería confinada, se va a reducir con el muro de utilidad los tiempos y los costos, ¿no? Tiempos y costos. Pero todavía hace falta investigar mucho más lo que es muro de utilidad limitada, algo que en la albañilería confinada ya en nuestro país pues se ha hecho investigaciones bastante serias y se tiene un avance muy pero muy notorio en este sistema estructural. Miremos el colapso del parque de agua de la ciudad de Moscú, ocurrido el 14 de febrero del año 2004. Yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Ingeniería Civil de la ciudad de Moscú, una prestigiosa universidad de la cual guardo los mejores recuerdos. Y en la etapa de invierno, para que ustedes tengan una idea, el frío es extremo. Llegamos a temperaturas en Moscú de menos 34 grados. Significa pues una temperatura bastante baja, y en este mes de febrero debe de haber estado por el orden de los 20 grados bajo cero en esa época. Colapsó el parque de agua, que era un centro de diversiones donde las personas iban a distraerse, bañarse en las piscinas, compartir un rato, y toda la cubierta se vino abajo, como podemos observar. Colapsó. Posterior a esto, el alcalde de la ciudad exigió un estudio exhaustivo para determinar cuáles han sido las causas del por qué colapsó este parque de agua y sancionar ejemplarmente a los responsables tanto de la etapa del proyecto como la etapa de la construcción. Se encargaron a diversas instituciones para que hagan este tipo de estudios, incluido la universidad donde yo estaba haciendo el doctorado, y realizados los estudios que se tuvo, ¿no? En primer lugar, la cubierta era bastante complicada, Gauss positivo en la parte superior, Gauss negativo en la parte inferior, sistema mixto, acero más concreto. Se utilizaron diferentes tipos de programas como el ANSYS, el IR, el Estadio y el SCAD. Se realizaron análisis estáticos como dinámicos. Dentro de los estáticos se incorporó al terreno.
Se hizo las mediciones topográficas, ensayos de mecánica de suelos, y en la parte dinámica se analizaron la forma de vibración libre para ver si la cubierta había tenido algunos problemas, influencia del viento porque salta en la etapa de invierno también. Sismo, se hicieron mediciones de vibraciones ambientales y también problemas que se tiene el metro subterráneo y al mismo tiempo una vía de tren interprovincial cercano al proyecto, y las cargas hidrodinámicas en cuanto a lo que se tenía internamente en las piscinas. Se incorporó la no linealidad física, un tema bastante moderno, es la curvatura, el esfuerzo de formación de los materiales. Se extrajo los núcleos de concreto y de acero para ver la degradación en el tiempo, y se hizo una no linealidad geométrica. Realizado el análisis del proyecto, se tuvo especial cuidado en las uniones de los elementos, ya que estas pueden generar problemas de altas concentraciones, problemas de temperaturas externas e internas, era bastante fuerte, las uniones de soldadura, propiedades y todo lo demás, ¿no? Acá se tiene una modelación con el programa ANSYS. Se controló las deflexiones después de 40 días de desastre versus las mediciones topográficas, habiendo tenido una variación mínima con el programa ANSYS, por lo tanto da una confiabilidad en cuanto a lo que son los resultados obtenidos. También se realizó el estudio de la forma de vibración que corroboraban el comportamiento normal de la cubierta. Se hizo la no linealidad física, también se hizo la interacción con un método moderno de Drager-Prager, incorporando el coeficiente de Poisson, el módulo de Young, ángulo de fricción interna y la cohesión. Ahí tenemos por un efecto de triangulación, un método muy moderno. No hubo problemas también, los asentamientos tolerables estaban entre los márgenes respectivos, y finalmente se hizo pues el tema de lo que es las uniones, notándose pues de que habían existido también problemas constructivos en el nodo superior que había generado una deformación plástica del 19.8%, que a su vez generó fisuras subradiales en la cubierta, grandes desplazamientos y el colapso. Recomendación: utilizar los softwares en forma responsables y tener una cercanía entre lo que es el proceso constructivo con el proyecto. Esto ocurrió en Kobe en el año 1995. Podemos ver mal uso de la informática que generó una gran cantidad de acero, poco concreto, y colapsó este puente. Eso nos lleva a una reflexión. Deficiencias en los proyectos es alta, y en la ejecución también, y en los materiales lo mismo. Generalmente pues en estas fases está lógicamente el ingeniero civil y el arquitecto, el empresario. Fallas en cuanto a lo que es el uso es mínimo, y de otras causas también. Eso unido a lo que es netamente la construcción informal o la autoconstrucción sin criterio técnico, nos lleva pues a porcentajes bastante altos como el que podemos observar. Entonces, es responsabilidad de las entidades que dan los permisos respectivos. Me refiero a municipios o gobiernos locales, quienes deben de ser muy exhaustivos en revisar cada uno de los proyectos, no a las normas o decretos de urgencia en los cuales primero se construye y después se regulariza. No debemos de hacer eso. Tiene que haber netamente un control estricto. Tiene que existir un ingeniero civil y un arquitecto en el proyecto para poder tener una mayor seguridad específicamente del estructural, y no esperar el colapso para luego reconstruir. Culmino observando pues lo que es la realidad japonesa versus la realidad nuestra. Sismo de Kobe. En ese puente podemos ver que hay un desprendimiento en el pilar del concreto, que si estuviésemos en países en vía de desarrollo, lógicamente se utiliza un aditivo, se pega el concreto nuevo con el antiguo, luego se pinta y se coloca una famosa propaganda
electoral, por decirle, el Perú avanza, ¿no? Y el edificio del fondo es un edificio que está en perfecto estado. Japón, reconstrucción. Tenemos edificaciones de madera que son temporales en el Japón. El edificio de la parte del fondo estaba en perfecto estado, posterior al sismo de Kobe. Japón, reconstrucción de la zona. Permitió reorganizar, replantear su crecimiento urbanístico de la ciudad de Kobe. Lógicamente que tocó en lo más profundo el orgullo japonés. Tenemos acá un edificio militar en el cual también la parte derecha está en buen estado, la parte izquierda sí tendría que ser lógicamente demolida y mejorada. No, reconstrucción total. Eso es realidad cuando los países tienen una economía bastante sólida. En el caso de los países nuestros en vías de desarrollo, que estamos bien en la economía, estamos yendo bien, pero un desastre natural nos puede hacer retroceder pues y gastar nuestro Producto Bruto Interno tranquilamente. Todas las reservas se pueden perder rápidamente. Para ello, ingenieros, civiles y arquitectos debemos de estar cada día mejor preparados. Debemos de entender que debemos de investigar mucho más que en los países industrializados. Ahí va mi mensaje. A los jóvenes, a los ingenieros, a investigar. Las universidades deben de ser abiertas hacia la sociedad. La mentalidad abierta es la que nos permite entender los cambios. La mentalidad abierta es la que nos permite entender que todavía estamos en un punto muy bajo de investigación y que podemos avanzar. Somos países que tenemos una tradición histórica importantísima. Por nuestros antepasados debemos de estar orgullosos, pero más orgullosos debemos estar de nuestro presente y de nuestro futuro. Se les invita al Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, el 18º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, que se va a realizar en la Universidad Antenor Rego de la bella ciudad de Trujillo, de la cual soy, del 23 al 28 de agosto de este año 2010. Ahí está la web, están los expositores. Una de las exposiciones es la mía, que se denomina Estado del Arte de la Ingeniería Sismo Resistente. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga y les dé mucha salud. Ahí tiene mi correo electrónico y al mismo tiempo mi blog para que podamos interactuar. Gracias de verdad y que no nos pase lo que estábamos viendo ahí.